ANSES anunció un nuevo incremento para los jubilados y esto generó una polémica en torno a si realmente es lo que les corresponde o no a los adultos mayores, este 6,12% que se anunció para todos los jubilados y pensionados y un bono. Estamos en comunicación con María Emilia Carroza, abogada previsional. Bueno, obviamente nos va a estar orientando en este asunto. Doctora, ¿qué tal? Buen día, Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Facundo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, por favor. Un poco aportar al debate, ¿no? María Emilia, al respecto de si, bueno, justamente es lo que corresponde o no este nuevo incremento anunciado por el gobierno. Bueno, a ver, vamos a empezar desde el principio. Yo, siendo abogada, tengo que analizar la constitucionalidad o no de la normativa. Y la verdad es que no creo que haya en términos absolutos una inconstitucionalidad en el decreto. Sí creo que se va a tener que analizar caso por caso a ver si deviene en inconstitucional o no efectivamente el haber resultante con la aplicación de este nuevo aumento. No sé si les interesa que haga un pequeño repaso para saber dónde estamos parados. Sí, por favor. En relación. A ver, la Constitución Nacional exige que las pensiones y las jubilaciones sean móviles. No exige una determinada modalidad para esta movilidad, pues a lo largo de la historia la Argentina ha dictado distintas clases de movilidad, distintos mecanismos para fijar la movilidad. Hubo periodos incluso que no existió movilidad. En estos periodos sin movilidad claramente la justicia tuvo que intervenir y decir que se aplique un determinado índice, algunos con mayor justicia que otros en términos filosóficos, pero siempre intervino en decir, bueno, no, a ver, la Constitución Nacional exige una movilidad, por lo tanto, si el legislativo o el ejecutivo no la aplican, se tiene que aplicar un determinado índice. En los periodos con movilidad, el análisis pasa por otro lado. Empieza a haber otro tipo de análisis, y por eso digo que no se puede plantear la inconstitucionalidad en términos absolutos de este decreto. Hay que empezar a analizar si el haber es sustitutivo con el haber de la actividad, si es proporcional a lo que hubiese ganado de continuar en actividad, si es confiscatorio o no. Entran en análisis un montón de otros principios del derecho previsional que nos obligan a analizar el caso a caso. Claro. Yo creo que esta determinación de decir, bueno, a ver, el decreto es inconstitucional, no creo que sea tan así. De hecho, este decreto se dicta en función de una ley que suspende la aplicación de la fórmula anterior. Por lo tanto, el Ejecutivo hoy está respondiendo al mandato de una ley que pide que se atiendan prioritariamente los beneficios de los menores y de los más bajos ingresos. Claro, claro. Porque justamente el eje de discusión es que con la ley anterior hubiesen ganado más, ¿no? Sí, a ver, eso es una fórmula matemática. Con el índice anterior hubiesen tenido un aumento del 10,89%, claro. Lo que arrojaría una jubilación mínima de 17.622 pesos. Contra 16.864 que hoy tienen. Entonces claramente hay una merma incluso en las mínimas, pero a ver, acá se tiene que analizar el panorama completo, creo yo, que no podemos analizarlo en términos parciales. Hay un montón de otros beneficios a los jubilados con la mínima que no tienen que ver tal vez con la movilidad. Yo, si me preguntan en términos de justicia o injusticia, me parece una barbaridad que un jubilado gane 16.800 pesos, claro, porque no le alcanza para vivir. Pero bueno, esto no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es si se está aplicando bien o mal este decreto. Bueno, bien. Desde mi postura de abogada, este decreto es legal. Bien.
Bien. Si es inconstitucional o no, hay que analizar el caso concreto. Uh-huh. Ahora, a ver, por ahí nos podés dar una mano en esto, porque hay en el próximo a debatir una nueva reforma previsional, ¿no? Sí, sí. ¿Ya está claro qué estipula esa nueva reforma previsional? No está claro. A ver, yo podría llegar a arriesgar algo, ¿no? Pero no está nada claro. Acá, si uno se pone a analizar desde la historia del dictado de la 24241, que es la ley general que se aplica a las jubilaciones y pensiones de ANSES, hubo un gran periodo en el que no hubo aumentos por movilidad, otro periodo en los que, a partir del 2003, que se empezaron a dictar por decreto los aumentos y únicamente iban a los haberes mínimos. Por lo tanto, generó muchísimos juicios para los haberes que no eran la mínima. Y en el 2008 se dicta la primera ley que reglamenta el 32 de la 24241, para hablar técnicamente, que acaba esta movilidad a los recursos tributarios por beneficio, o sea, los aportes y contribuciones, y a un índice general de salarios. Esto, si uno lo analiza empíricamente, ata a los jubilados y pensionados al poder gremial de la actividad. Claro. Cuando en el 2017 se modifica esa ley, pasa a regularse la movilidad por los índices del precio del consumidor y por otro índice no tan representativo, en un 30% de salarios. Por lo tanto, lo desata de la fuerza gremial. Entonces los jubilados quedan un poco a la deriva, ¿no? Porque si no se les ata la movilidad a la garantía gremial, a la fuerza de la actividad, los jubilados siempre tienden a perder. Sí. Entonces yo estimo que esta nueva movilidad debería estar atada a la fuerza gremial, debería ser un reflejo del aumento de los salarios activos. Bien. Y no como la anterior o la fórmula suspendida. Pero esto es no sé si es un análisis o una expresión de deseo. Y a ver, el 82% móvil es inviable en estas condiciones, en este contexto de deuda que tenemos y de crisis económica que tenemos, ¿no? A ver, el 82% móvil es algo que se habla en forma continua. Yo creo que es más marketing que análisis jurídico. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí existe un porcentual para regular, para determinar los beneficios previsionales. En ANSES estamos hablando de una masa de jubilados y pensionados que no siempre tuvieron una vida activa con aportes. ANSES no únicamente es financiado por los aportes y las contribuciones de la masa salarial activa en blanco, sino que también tiene una gran carga impositiva. Esto amplía los beneficios contributivos a los no contributivos. Entonces hay muchísima gente que cobra jubilaciones o pensiones y en su vida activa no ha aportado, y el Estado igualmente reconoce como activa a esa persona y le reconoce la cobertura de la contingencia de la vejez o de la invalidez o del fallecimiento de un miembro de la familia. Claro. Entonces, esto no lo veo viable, el 82%, de que si acá no estamos hablando de una relación de solidaridad intergeneracional directa, o sea, el activo le paga al pasivo en función de lo que toda la vida aportó, y entonces se le determina una jubilación en función de su salario. No lo veo tan claro, y creo que económicamente tampoco es factible, pero no creo que tampoco se tengan que analizar los beneficios previsionales financieramente, o nosotros no somos los encargados de analizarlo financieramente. Se tiene que ocupar otro, nosotros estamos hablando de derechos. Y con respecto a esta intención del ANSES justamente de incidir en el IPS, ¿cuál es su opinión, María Emilia, respecto de esto? A ver, eso es, yo no creo que sea así. De hecho, el presidente del Instituto de Previsión Social salió a aclararlo. Y acá también me tengo que remontar un poco a la historia.
reciprocidad jubilatoria es un principio que se aplica a todos los beneficios previsionales en Argentina, y lo que implica es que cualquier persona que haya aportado a un régimen y no alcance los requisitos en esa caja, puede utilizar esos aportes en otra caja, igual que si los hubiese aportado en la caja que le va a pagar. No sé si fue claro el concepto. Eso es reciprocidad jubilatoria, o sea, vale lo mismo el aporte que hice al ANSES o al IPS, aunque me pague ANSES o el IPS, en términos concretos. Entonces puedo juntar esos aportes y que me los pague una sola caja. Esto implica que la caja que no está pagando le tenga que hacer un pago a la caja que paga de los aportes que recibió y en definitiva no están pagando una jubilación. Esto es del año 40 y pico, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Hace otras tantas décadas el Instituto de Previsión Social no recibe del ANSES el dinero que corresponde por esta reciprocidad jubilatoria. Y hace unos pocos años se empieza a exigir armonizar los requisitos del Instituto de Previsión Social con los de ANSES, sí, a cambio de que se les pague este dinero. Para hablarlo así en términos muy genéricos. Sí. Hoy reciben este dinero, pero yo no creo que la intención sea armonizar. De hecho, el Instituto de Previsión Social tiene muchísimos mejores beneficios que ANSES. Claro. En general. Claro. En algunos otros casos no tanto, pero en general tiene muchísimo mejor beneficio el IPS que el ANSES. Este acuerdo no implica la armonización del régimen, implica el cobro de dinero que le debía ANSES al IPS. Ah, perfecto. Todo el resto son especulaciones. Bien, o sea que es al revés de la versión que nosotros teníamos. Bueno, a ver, la versión que trasciende en general muchas veces tiene alguna otra intención, sí, ¿no? Tal cual. Si uno va a las fuentes y leemos el acuerdo, nada dice de la armonización, nada dice de que el Instituto de Previsión Social vaya a ser absorbido por ANSES, simplemente habla de de brindar datos para poder analizar la sustentabilidad financiera del sistema y de recibir dinero. Bien. Ahora, quiero hacerte una consulta respecto de esto, ¿no? De los recursos de ANSES que se utilizan para otros programas, ¿no? Para programas un poco más de asistencia social, como puede ser la asignación universal por hijo, como puede ser también, que no las discuto para nada, pero que en su momento, cuando aparece por ahí un incremento o la falta de actualización de jubilaciones, surge este reclamo, ¿no? ¿Por qué utilizan la plata de los jubilados para asistencia social y demás, ¿no? Bueno, quisiera saber tu postura ante esto, qué opinás y bueno, qué decir ante esta situación. Bueno, a ver, algo un poco lo dije. Sí. Lo primero que nos tenemos que preguntar, creo yo, es de quién es la plata de ANSES. Si de los jubilados que aportaron en la actividad o de todos. Claro. A ver, ANSES no se financia únicamente con los aportes y las contribuciones de los trabajadores y de sus empleadores. Tiene un gran componente impositivo, o sea, que se financia con impuestos que toda la sociedad paga, además de con los aportes y contribuciones. Esta idea de, es injusto que paguen la AUH con mi plata, sí, que yo trabajé y aporté 45 años o aporté 30 años, responde un poco a una derivación histórica de la creación de las cajas de jubilaciones y pensiones. Históricamente, las cajas se financiaban en forma exclusiva con los aportes y las contribuciones de los trabajadores y de sus empleadores. Entonces, era como si fuese una caja de ahorros donde se llama solidaridad intergeneracional, donde los activos de hoy pagan a los pasivos de hoy y los activos de ayer le pagan a los pasivos.
¿Se entiende? Sí. Es como la masa, o sea, la masa de aportes es la que tiene que alcanzar para pagar las jubilaciones. Eso se dejó de lado, al menos en el sistema nacional, hace bastantes años, y no solo se financia con los aportes y las contribuciones, sino que tiene un gran componente impositivo, combustibles, IVA, depende de todos los años de la ley de presupuesto, cómo se va financiando. Entonces, ¿por qué no brindar asistencia al resto de la sociedad si el dinero no es únicamente el que aportaron los jubilados? No es una caja que pusieron en su casa donde ahorraron y ahora se las están sacando. Eso se llama reparto solidario y asistido. Tiene también, hay un gran componente ideológico, ¿no? En lo que uno piensa si corresponde o no corresponde, a quién corresponde subsidiar y a quién no, a quién le corresponde el dinero del Estado y a quién no. Entran un montón de puntos en el análisis y a debate. Pero está bueno el concepto de centrarnos en quién financia ANSES, quiénes lo financiamos y de quién es la plata, ¿no? Eso, a raíz de ahí, rompe con todo el otro discurso, ¿no? Está muy bueno saber eso. Por eso y esto hay que repensarlo continuamente, ¿no? Claro que sí. Por eso te agradezco esta opinión, y muy clara, María Emilia, la verdad, nosotros te tendríamos como consulta semanal. Porque me encantaría. Porque la verdad que has explicado muy bien. Muchísimas gracias. Un placer, Emilia. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla y que tengan un lindo día. A cuidarse. Muchas gracias. María Emilia hasta luego. María Emilia Carroza, ella es abogada previsional, clarísimo en el concepto, bastantes opiniones, y el tema de planteando centralmente que este decreto que aumenta el 6% las jubilaciones no es inconstitucional,